Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, eh, con la bendición del Señor para ustedes, para cada una de sus familias y como siempre, pues, buscando que este escenario eh, produzca ese fruto de interioridad, ese fruto de capacidad de adentrarnos dentro de nosotros mismos, a reflexionar sobre todas aquellas vivencias que hacen que nuestra vida se signifique todos los días. Yo creo que esto es bien importante, ¿no? Y Agustín es un hombre con una sensibilidad, con una pluma supremamente afinada para conectarse con el interior del hombre y para tratar también pues de responder al hombre en los diferentes escenarios. Digamos que Agustín de alguna manera siempre entiende, y Agustín nunca se va a excluir de esta humanidad, ¿no? Nunca va a pensar que en su ser cristiano ya está completamente realizado, y menos se va a pensar justificado. Siempre se va a pensar un hombre en camino de conversión a Dios permanentemente. De hecho, se habla no de la conversión desde Agustín, sino que se habla de diversas conversiones, ¿no? Cómo la vida es un camino hacia una, hacia un mayor perfeccionamiento de nuestra condición, ¿no? Y este escenario, precisamente, en muchos de ellos, Agustín propone la, la buena nueva del Evangelio, y hoy de una manera muy, pero muy especial, y apelando, digamos, a una lectura psicológica, a una lectura fáctica, a una lectura existencial, muy existencial, sobre los tres muertos resucitados. Los tres muertos resucitados. Hace algunos, hace algunos meses habíamos tratado un texto muy, muy similar a este, pero me parece que este es bien interesante, porque si bien Agustín nos está hablando un poco de esa muerte espiritual, habla como de tres escenarios donde acontece la experiencia de la muerte, ¿no? Un escenario hacia adentro, en el pensamiento, un escenario hacia afuera, cuando ese pensamiento se traduce en actos, y cómo cuando estos actos se traducen ya en una costumbre, o sea, en una actitud de una muerte en vida, o sea, cuando ya se está muerto. Y Agustín va a entender de que la acción de Cristo, la acción resucitadora de Cristo, está siempre para resucitar al hombre. Y lo más importante de esto es que seguramente es un texto que apunta a una visión escatológica, es decir, que el fin del hombre es la resurrección y la vida. Y si Cristo murió, si en Cristo morimos, en Cristo resucitamos. Pero hoy hace algo muy interesante, porque habla de las diversas muertes que experimenta el ser humano, que me parece que esto es lo que vale la pena enfatizar hoy, y a lo que vamos a recalcar en el texto que nos presenta Agustín de una manera impresionantemente bella y clara, ¿no? Entonces miren el texto, vamos a acercarnos al texto porque seguramente que él nos va a dar muchas pistas para nuestra reflexión, ¿no? Dice Agustín: en los tres resucitados por el Señor puedes descubrir imagen en imagen las tres posibles casos de tu propia muerte. Fíjense, en los tres casos de resurrección del Señor puedes descubrir en imagen las tres posibles casos de tu propia muerte. Tres formas de muerte en ti mismo. Comenzamos aclarando eso. Dice: resucitó a la hija del jefe de la sinagoga cuando aún se encontraba en la casa. Tengamos en cuenta que es una alegoría. Es una alegoría la que él está planteando. En la casa. Segundo, volvió a la vida el hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban camino al cementerio. Ya había salido de la casa. Iba ya camino al cementerio, ¿no?
e hizo revivir a Lázaro tras 4 días de estancia en el sepulcro. O sea, cuando ya no había nada aparentemente que hacer. Cuando estaba dentro, cuando había salido, eso es bien interesante, cuando había salido y cuando ya se había declarado una muerte, ya no había nada que hacer, esto está totalmente perdido, ¿no? Es bien interesante. Entonces miren, Agustín, comienza a aplicarlo, comienza a decir esos tipos de muerte. Dice, a veces pecas solo de pensamiento, deleitándote advertidamente en el mal. A veces te deleitas, te gozas, te puedes perturbar en un pensamiento que desde dentro te desordena, que desde dentro puede incomodar, que desde dentro incluso te puede deleitar peligrosamente, digámoslo así, en un pensamiento que puede comprometer tu misma estabilidad emocional, psicológica, espiritual, pero está dentro. Está dentro. Cuando decimos, he pecado solo de pensamiento, o sea, cuando ese mal está dentro de mí, actúa en mí, pero que está ahí, pero no ha salido. Esto es bien interesante. Te dice, el consentimiento te produce la muerte. Entonces, cuando ese pensamiento, cuando esa intención, cuando esa situación está allí, cuando el consentimiento te produce la muerte, cuando consentiste a ese mal pensamiento, te produce la muerte, pero una muerte latente. Te produce una muerte latente. Te está dando un aviso de que atención, cuidado, que estás caminando sobre un terreno movedizo, sobre una situación que se te puede escapar. Hay una muerte latente, hay algo que te viene destruyendo, hay algo que te viene deteriorando, pero que está dentro de ti, ¿no? Entonces, el mal pensamiento no ha salido de tu propia casa, como la primera de la hija del jefe de la sinagoga. Ese mal pensamiento, esa muerte, no ha salido de tu propia casa. Estás muerto, pero tu muerte es oculta. Hay algo que está desde dentro, que te está matando en vida, que está allí, que no te deja tener paz, pero está dentro de ti, está dentro de ti. Estás muerto, pero con una muerte oculta, ¿no? Es bien interesante. Entonces, esa muerte también, de esa muerte también nos resucita el Señor, ¿no? Pero si además, ojo, esto es bien interesante lo que va siguiendo, mire, pero si además de consentir el mal, has puesto por obra la maldad, o sea, ya lo materializaste, lo hiciste, ¿no? En el acto ya lo materializaste, puede decirse que has sacado el muerto de la casa, o sea, ya no es solamente un mal pensamiento, un mal sentir, una mala situación que está dándote vueltas, sino que has sacado el muerto, eso que ese pensamiento que destruye, esa situación que está corrompiendo, la sacaste fuera de casa y los llevas de camino al cementerio. O sea, se está comenzando a vislumbrar que esto que te está dañando ya no es solamente un pensamiento, sino que hay muchas cosas que están hablando de que tu vida se está deteriorando, de que estás caminando hacia el rumbo equivocado, de que estás tomando decisiones que comprometen tu vida y la vida de los tuyos, de que vas obrando contrariamente, no solamente a lo que Dios quiere, sino de acuerdo al orden que se establece también para una sana convivencia. Entonces, y lo llevas, dice, camino del cementerio como llevaban al hijo de la viuda. O sea, ya estaba en una situación que ya el mal había salido y está en un proceso de consolidación de su muerte, ¿no? Entonces, también el Señor, nos dice Agustín, resucitó a ese muerto y lo devolvió con vida a su madre. También ahí el Señor actúa devolviéndonos a la vida, dándonos nuevamente la oportunidad. Si has pecado, dice Agustín, arrepiéntete. El Señor te resucitará y te devolverá a los cuidados de tu madre la iglesia. Es un texto precioso. O sea,
Si has cometido un error, si te has equivocado en muchas situaciones, si has tomado decisiones equivocadas, quizás te has hecho daño y has hecho daño a otras personas, has complicado la vida a otros, no has sabido orientar, no has sabido decidir lo correcto para realizar tu proyecto y has cometido muchas fallas, nos dice él, arrepiéntete, toma conciencia de lo que has hecho que no está bien, es el Señor te resucitará y te devolverá los cuidados de tu madre la iglesia, ¿no? Luego dice, el tercer resucitado fue Lázaro. Ya cuando habla de Lázaro estamos hablando de un muerto. Estamos hablando de que ya esto no tiene absolutamente, después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Esto está totalmente perdido, ¿no? Entonces no solo estaba muerto por dentro y fuera de su casa, ¿no? Sino que enterrado, ya estaba enterrado. Ya como dice el texto de la resurrección de Lázaro, no abran eso, que eso huele muy mal, eso está podrido, ¿no? Entonces como quien no solo peca, sino que está ya sepultado en su propio pecado, bajo la losa de la mala costumbre, o sea, ya está sepultado, ya está adherido al mal, ya está totalmente consumido en él, ya huele mal, significa aquí ya eso hace daño, ya perjudica, por eso hay que enterrarlo, por eso no hay que dejarlo que esté ahí para que contamine, ¿no? Entonces, quien está así enterrado, bien puede decirse que despide mal olor, bien interesante, porque empieza a tener mala fama, que es como un olor pestilente. Entonces nos dice que todas las formas de muerte, hay unas que nos van consumiendo poco a poco desde dentro, pero no quedan solamente en nosotros. Hay otras que salen ya y comienzan a tener su resultado en nuestra vida, en nuestras relaciones, y hay otras que definitivamente ya consumen, dañan y están sepultadas. Él dice, en esas tres muertes, si tú te arrepientes, si tú tomas conciencia, tú te puedes levantar, tú puedes ser una nueva persona. El Señor te promete una resurrección y una vida. Y prometer resurrección y vida significa, esto es bien interesante, resurrección y vida significa de que, fíjense que no se da por perdida. Nada está perdido. Nada está perdido cuando hay el deseo del cambio. Por eso decimos que no podemos darnos por vencidos. En Cristo, en nuestra propuesta de vida cristiana, entendemos que desde Él podemos avanzar, desde Él podemos limpiar, desde Él podemos reconstruir muchas situaciones. Es más, si hemos experimentado la muerte, con Él también experimentamos la resurrección. Y yo creo que nosotros debemos caminar hacia eso. Debemos apuntar hacia hacer una revisión de vida permanente, de saber que puede que estemos en el primer escenario, donde solo en el pensamiento nos hacemos daño y está solamente dentro de nosotros, pero puede ser que nuestros malos sentimientos, que nuestros malos hábitos, que nuestras malas costumbres hayan llegado ya a perjudicar a otros y puede llegar el punto en el que estamos totalmente perdidos, totalmente consumidos. Entonces dice, aún así hay una posibilidad de resurrección y nueva vida. O sea que no podemos desechar absolutamente a nadie, aunque ya huela mal, aunque ya esté en el sepulcro. El Señor es el Señor de la vida y puede haber una vida nueva, puede haber una nueva criatura, como nos dice Él, un nuevo comienzo. Vamos a pedirle hoy al Señor precisamente eso. Sabemos, Señor, que hemos experimentado muchas formas de muerte y te pedimos pues que seamos capaces de ir con tu ayuda, siendo capaces de encontrar, alimentados de ti, siempre una oportunidad para saber reconstruir nuestro ser humano, nuestro ser imagen y semejanza tuya, nuestro ser hermanos entre nosotros. Pidámosle pues al Señor siempre y en cada momento esa posibilidad
de resucitar a una vida nueva. Un saludo especial a las personas que hoy se han conectado pues, con nuestra Sevilla Agustiniana, a Martina, a Scarlett, a Antonio Gómez, y a los que durante el día pues, van a estar allí conectados con la Semilla Agustiniana. Pidámosle pues al Señor eso, que hay muerte sí, pero también hay resurrección. Y a veces quizás la muerte física es una muerte que va a acontecer porque hace parte de nuestra condición humana, de nuestro paquete humano, pero la más dura siempre va a ser esa muerte moral, espiritual, psicológica, esa muerte que te paraliza, que te impide avanzar, que te impide ser feliz, que te impide desarrollar tus capacidades, que te impide construir tu proyecto de vida como tú lo has soñado. Entonces tenemos que saber que ánimo, no nos desanimemos, de la mano del Señor podemos levantarnos en cualquier situación. Bueno, un abrazo, una bendición para todos. Nos vemos hoy en horas de la tarde, pues en la Santa Eucaristía, a las 2 de la tarde hora de Colombia, 3 de la tarde hora aquí de Pensilvania. Que el Señor y la Virgen pues los acompañen. Un feliz día.